tú eres el cielo, el Hijo de Dios vivo que ha venido al mundo. Esta mujer fue testigo de uno de los milagros más impactantes del Evangelio, y años después enfrentó sola a una criatura temida por generaciones. Aunque suena a leyenda medieval, esta es la historia de Marta de Betania, hermana de María y Lázaro, la mujer que transformó su casa en un santuario para Jesús y su misión en una vida de fe inquebrantable. Todo comienza en una casa de piedra clara, a las afueras de Jerusalén, donde el eco de los pasos de Jesús aún parece escucharse. Betania era un pequeño pueblo en las afueras de Jerusalén, rodeado de olivos, caminos polvorientos y casas humildes. En una de ellas vivían tres hermanos, Marta, María y Lázaro. No sabemos mucho de sus padres, ni de su infancia, pero lo que sí sabemos es que su hogar tenía algo único. Era el lugar donde Jesús se sentía en casa. Marta era la mayor, mujer práctica, decidida, con carácter fuerte y una hospitalidad que desbordaba. María, por el contrario, era contemplativa, sensible, silenciosa. Y Lázaro, un hombre tranquilo, querido por muchos, que sin saberlo sería parte de un milagro que cambiaría todo. Desde que Jesús inició su predicación, Betania se convirtió en una parada frecuente. Pero en casa de Marta, Jesús no era solo un visitante, era familia. María, ayuda con el pan. Lázaro, trae agua del pozo. Decía Marta, mientras se movía con rapidez, preparando todo para el Maestro. Ella no predicaba ni sanaba, pero ponía su alma en cada plato que servía, en cada rincón que limpiaba, porque Marta entendía algo que muchos discípulos tardarían en descubrir. Servir al Señor también es amarle. Una tarde Jesús llegó con sus discípulos. El ambiente era caluroso, lleno de polvo del camino, y Marta se lanzó a preparar comida para todos. Mientras tanto, María se sentó a los pies del Maestro, escuchando cada palabra. Marta, sudando y algo irritada, se acercó. Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Jesús la miró con ternura. Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. María ha elegido la mejor parte, y no le será quitada. Fue un momento clave. No un reproche, sino una invitación. Jesús no despreciaba el servicio de Marta, pero le mostraba que, a veces, detenerse a escuchar también es esencial. Desde ese día, Marta no cambió su carácter, pero empezó a integrar en su servicio algo más profundo, la contemplación del amor. Su casa, su esfuerzo, su entrega, todo empezó a ser parte de un único gesto de fe. Porque si bien María estaba a los pies del Maestro, Marta lo sostenía con sus manos. Ese equilibrio entre acción y contemplación sería el sello de su santidad. Marta había aprendido que servir también es escuchar, y que amar a Jesús tiene muchas formas. Los días en Betania eran tranquilos, hasta que un día Lázaro empezó a toser con fuerza. Al principio pensaron que era una simple fiebre, pero al segundo día no podía levantarse. Al tercero apenas respiraba. El ambiente en la casa se volvió denso. Marta corría de un lado a otro buscando remedios, paños fríos, agua. María, con lágrimas en los ojos, se sentaba junto al lecho de su hermano en silencio. Hay que avisarle al maestro. Dijo Marta con firmeza. Él lo puede sanar. Mandaron un mensaje a Jesús, que estaba predicando al otro lado del Jordán. Señor, el que tú amas está enfermo. Marta sabía que Jesús no era solo un sanador. Él amaba a Lázaro, y si alguien podía detener esa muerte, era él. Pero pasaban los días, y Jesús no llegaba. Cada hora se hacía más pesada. El rostro de Lázaro se desvanecía en palidez. Su respiración se hacía más débil. Y entonces sucedió lo impensable. Una mañana, cuando el sol apenas tocaba las colinas de Judea, Lázaro murió. Marta cayó de rodillas. En su mirada se rompió algo.
La casa se llenó de luto. Los vecinos llegaban, traían especias, ofrecían palabras. María lloraba en silencio. Marta no paraba de moverse. Ordenaba, recibía gente, preparaba el cuerpo, como si al mantenerse activa pudiera evitar sentir. Pero su corazón ardía, porque sabía que Jesús podía haberlo salvado. 4 días después, Jesús llegó. Al enterarse, Marta no esperó. No le importó el protocolo ni el dolor. Salió corriendo del pueblo para encontrarse con él. La escena fue intensa. El sol pegaba fuerte y el polvo del camino se levantaba entre los pies. Marta lo vio a lo lejos y con voz firme le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. No era una queja, era fe dolida, sí, pero fe al fin. Jesús la miró y con una voz profunda le dijo: Tu hermano resucitará. Sí, lo sé. En la resurrección del último día. Y entonces Jesús pronunció una de las frases más poderosas del Evangelio. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Marta lo miró. Su corazón estaba hecho trizas, pero su fe no, y dijo con convicción: Sí, Señor. Tú eres el cielo, el Hijo de Dios vivo que ha venido al mundo. Marta no necesitó ver un milagro para creer. Su fe se mantuvo firme, incluso en la oscuridad. Lo que vino después fue algo que ni ella ni nadie en Betania podría haber imaginado. El sepulcro de Lázaro estaba en una cueva, con una gran piedra cubriendo la entrada. 4 días habían pasado desde su muerte. Los vecinos seguían en duelo. Algunos rezaban, otros murmuraban que era demasiado tarde. Cuando Jesús llegó al lugar, algo cambió en el ambiente. Se detuvo, contempló el sepulcro y lloró. Fue un momento impactante. El Mesías, el Hijo de Dios, llorando por su amigo, y Marta lo vio. Supo en ese instante que el amor de Jesús por Lázaro era real, humano y profundo. Pero entonces el Maestro hizo lo impensable. Quiten la piedra. Señor, ya huele mal. Hace 4 días. Ella creía en la resurrección, pero este momento parecía imposible. Jesús la miró con calma. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Un silencio pesado cayó sobre todos. Los hombres comenzaron a mover la piedra. El sonido del roce sobre la roca quedó grabado en el aire. Jesús alzó los ojos Padre, te doy gracias porque me has escuchado. y luego gritó con voz fuerte, clara, que retumbó como un trueno en las paredes de la cueva. Lázaro, sal fuera. Todos se quedaron inmóviles. Marta se cubrió la boca. María cerró los ojos. Los murmullos cesaron. Y entonces salió. Lázaro, aún envuelto en vendas, caminó lentamente hacia la luz, vivo, respirando y mirando a su alrededor. La conmoción fue total. Gritos, llanto, asombro. Muchos cayeron de rodillas. Otros salieron corriendo a contar lo sucedido. Pero Marta lo abrazó con fuerza. Ya no era solo el hombre que servía la mesa. Era la mujer que había presenciado el poder de la vida misma. Ese día su fe no solo fue confirmada, fue recompensada. Jesús no llegó tarde, llegó para mostrar la gloria de Dios en su máxima expresión. Marta había visto a la muerte y también a la resurrección. Pero este milagro, lejos de ser el final, la colocaría a ella y a sus hermanos en el centro de una tensión cada vez más peligrosa. Porque mientras muchos creían, otros empezaban a planear la muerte del que devolvía la vida. Desde el día en que Lázaro salió de la tumba, nada volvió a ser igual en Betania. La noticia del milagro corrió como fuego entre la gente. Cientos llegaron al pueblo para ver con sus propios ojos al hombre que había muerto y resucitado. Tocaban a Lázaro, le hacían preguntas, lloraban al oír su relato. Pero no solo llegaban peregrinos, también espías de Jerusalén.
Los jefes del Sanedrín, al enterarse del milagro, entraron en pánico. Decían, Si dejamos que siga así, todos creerán en él. y entre sus murmuraciones y miedos, una decisión oscura se tomó. Había que eliminar a Jesús y también a Lázaro. Marta notó el cambio enseguida. Gente que antes saludaba con respeto, ahora desviaba la mirada. Extraños observaban la casa desde lejos. El hogar que antes era refugio se volvió blanco de sospechas. Aún así, ella no se escondió. Cada vez que Jesús pasaba por Betania, Marta lo recibía con el mismo amor. Su casa seguía siendo lugar de descanso para el Mesías. Ni las amenazas, ni las miradas, ni los peligros la alejaron de su misión: servir, proteger y acompañar. Un día Jesús llegó de nuevo, sabiendo que su pasión se acercaba. La mesa estaba servida. Marta había preparado todo con cuidado como siempre. Pero esa noche había algo diferente en el ambiente. Una tensión invisible flotaba sobre todos. Y entonces ocurrió un gesto inolvidable. María tomó un frasco de perfume de nardo puro, lo derramó sobre los pies de Jesús y lo secó con sus cabellos. La casa entera se llenó de fragancia. Judas protestó, diciendo que era un desperdicio, pero Jesús respondió con firmeza: Déjala. Lo tenía guardado para el día de mi sepultura. Marta escuchó, y aunque su rol esa noche fue silencioso, su presencia fue esencial. Porque en ese hogar Jesús fue amado, comprendido y acompañado en sus últimos días libres. La sombra de la cruz ya se alzaba en el horizonte, pero Marta, María y Lázaro seguían firmes. Aun cuando Jerusalén ardía de rumores y su casa era vigilada, ellos no retrocedieron. Cuando llegó la hora más oscura del Maestro, Marta estuvo cerca, sosteniendo con fe a quienes lo habían perdido todo. El día de la crucifixión, Betania quedó en silencio. Jesús había sido arrestado, juzgado y condenado a morir. La noticia llegó rápido, y en la casa de Marta se apagaron las lámparas. El dolor era demasiado. María salió hacia Jerusalén, queriendo estar cerca de la cruz. Lázaro, aún con temor por su vida, permaneció en oración. Marta se quedó en casa, no por miedo, sino por misión. Sabía que la tragedia traería persecución, que el hogar del amigo de Jesús, del resucitado, del huésped del Nazareno, era un objetivo. Por eso, Marta se convirtió en guardiana. Mientras muchos huían, ella abría la puerta a los discípulos dispersos, los alimentaba, los escuchaba. Su casa se convirtió en el primer refugio clandestino del Evangelio. El silencio que reinaba en Betania no era vacío. Era el silencio de la espera, de la oración y de la fidelidad en la noche más larga. Y luego llegó el domingo. Los rumores fueron como relámpagos. Jesús ha resucitado. Marta no corrió al sepulcro, no buscó pruebas. Ella ya había creído antes de ver, cuando su hermano volvió de la tumba. Con la resurrección del Señor, los seguidores comenzaron a reagruparse. Algunos huían a Galilea, otros se escondían. Pero la casa de Marta en Betania siguió siendo un lugar seguro, una mesa encendida, un corazón abierto. En medio del caos, cuando los enemigos del Evangelio buscaban sofocar la llama, ella mantuvo el fuego encendido en su casa. Ese fuego era pan recién hecho, agua para los cansados, oídos para los temerosos, brazos para los perseguidos. Cuando todo parecía perdido, Marta sostuvo la fe como una vela en medio del viento. Pero su historia no terminó en Betania. Fue llevada a tierras lejanas, donde no enfrentaría una tumba, sino una bestia que sembraba terror en todo un pueblo. Después de la resurrección y la ascensión de Jesús, la persecución contra sus seguidores se intensificó. Marta, María y Lázaro ya no eran simples vecinos de Betania. Eran testigos vivientes del poder de Cristo, y eso los convertía en blancos. Según la antigua tradición cristiana, los tres hermanos fueron expulsados de Tierra Santa.
Algunos relatos narran que fueron puestos en una barca, sin remos ni velas, arrojados al mar para que murieran, pero el mar los llevó hasta las costas del sur de la actual Francia. Allí comenzó la etapa más sorprendente y menos conocida de Marta, su vida como misionera en la Galia romana. Mientras María se retiró a la oración en una cueva y Lázaro se convirtió en obispo en Marsella, Marta llegó a Tarascón, una ciudad rodeada de campos, ríos y miedo. La zona estaba aterrorizada por una criatura feroz, la tarasca, una bestia legendaria que destruía cultivos, devoraba ganado y asolaba pueblos enteros. Nadie se atrevía a enfrentarse a ella, hasta que llegó Marta. No traía armas, solo la cruz, una jarra de agua bendita y el Evangelio. La gente del lugar, incrédula, la vio adentrarse en el bosque donde la criatura se escondía. Y entonces ocurrió lo increíble. Marta encontró a la tarasca, se arrodilló y oró. La fiera, según cuenta la tradición, quedó inmóvil. Marta le lanzó agua bendita, hizo la señal de la cruz, y la bestia se volvió mansa como un cordero. Con una simple cuerda, la llevó de vuelta al pueblo. Algunos huyeron mientras otros caían de rodillas. Marta no dijo mucho, solo proclamó: No teman. El poder de Cristo es más grande que cualquier monstruo. aquel acto no fue solo una leyenda, fue un signo poderoso. El Evangelio podía domar incluso a los monstruos del alma, los miedos ancestrales, los terrores del corazón. Desde entonces Marta se quedó en Tarascón. Fundó una comunidad de mujeres dedicadas al servicio y la oración. Vivía en sencillez, cuidando a los pobres, sanando enfermos y enseñando a amar al Dios que ella había conocido en Betania. Marta venció al miedo con la fe, al exilio con el servicio y a la fiera con la oración. Pero antes de cerrar su camino en la tierra, dejaría una huella profunda, una última lección que aún resuena. Porque el final de su vida no fue un retiro, sino un legado que florecería con los siglos. En Tarascón, Marta vivió los últimos años de su vida como había vivido siempre, sirviendo con alegría, con constancia, con fe inquebrantable. Su casa se convirtió en un lugar de consuelo para pobres, viajeros, enfermos y buscadores de Dios. Quienes la conocieron en esa etapa decían que había algo en su mirada, una luz serena, una fuerza interior que calmaba hasta las tormentas del alma. En su lecho de muerte, rodeada por las mujeres de su comunidad, Marta pidió una sola cosa: Que la mesa nunca se apague. Que en este lugar siempre haya pan para el hambriento y esperanza para el triste. Y así fue. Marta murió en paz, hacia el año 84 después de Cristo, y fue sepultada en Tarascón, donde hoy se levanta una gran basílica en su honor. Desde entonces, su figura ha inspirado a millones: cocineras, monjas, amas de casa, enfermeras, trabajadores silenciosos, todos aquellos que, sin aplausos ni títulos, sostienen el mundo con amor cotidiano. La Iglesia la celebra cada 29 de julio, junto a María y Lázaro, recordando que la fe no se vive solo con palabras, sino con manos, con ollas, con lágrimas, con abrazos. Hoy, cuando rezamos a Santa Marta, lo hacemos para pedir fuerza en la rutina, valor en el cansancio, consuelo en el servicio, porque ella nos enseñó que servir a Cristo es reinar con Él. Santa Marta nos enseña que el amor verdadero no siempre brilla en grandes escenarios, sino en los gestos cotidianos, en la fidelidad silenciosa, en el servicio que no pide reconocimiento. Su fe fue práctica, firme y profundamente humana. Desde Betania hasta Tarascón, su vida fue una llama encendida que sostuvo a Jesús, a los apóstoles y a la esperanza. Y mientras Marta sostenía el hogar del Maestro, otra mujer lo acompañaba en los caminos, lo escuchaba con el corazón abierto y estuvo allí, firme, cuando todos habían huido. Esa mujer fue Santa María Magdalena,
testigo clave de la resurrección y conocida como la apóstola de los apóstoles. Haz clic en su video y descubre por qué su historia cambió el destino del Evangelio. Suscríbete para más historias que transforman.